Hola, estás en el canal de Historias de Amor BL, donde encontrarás relatos originales y emocionantes. Vamos con la historia. La ciudad era una sinfonía de discordia, y yo era un instrumento silencioso encerrado en un estuche de terciopelo. Desde el ático que mi familia llamaba hogar, el lugar donde me mantenían oculto, los sonidos llegaban amortiguados pero siempre presentes. El lejano lamento de las sirenas era un oboe melancólico, el constante estruendo del tráfico una línea de bajo percusiva, y el murmullo de 1 millón de vidas que nunca vería era un coro caótico y abrumador. Mi mundo era pequeño, silencioso y cuidadosamente diseñado. Un mundo de sonido, aroma y tacto. Un mundo sin juicios, porque era un mundo sin ojos. Sin embargo, esta noche, mi estuche había sido abierto de golpe, y me obligaban a interpretar un papel en una ópera humillante creada por mi propia familia. Brian, por el amor de Dios, ponte derecho. La voz de mi madre era un estacato afilado a mi lado, sus dedos clavándose en mi brazo como garras. Su aroma, normalmente un floral recatado, estaba agriado por el toque ácido del miedo y el resentimiento. La gente está mirando. La gente siempre estaba mirando. No podía verlos, pero podía sentir el peso de sus miradas. Era una presión física, un hormigueo en la nuca. Esa noche era más pesada que nunca. Mi padre había perdido la empresa. El legado de su abuelo, la formidable Brew Industries, había sido devorado en una OPA hostil por un tiburón corporativo llamado Elias Dani. Y esta gala, celebrada en el reluciente monolito de acero y cristal de Apex Industrias, no era una celebración. Era una rendición. Mi presencia era la concesión final y amarga. El hijo Omega defectuoso, usualmente mantenido en secreto, era exhibido como símbolo de nuestra completa y absoluta derrota. Una cosa hermosa y rota para que el vencedor sintiera lástima. El salón de baile era una pesadilla sensorial. El aire, denso por la dulzura empalagosa de 100 perfumes y colonias compitiendo entre sí, dificultaba la respiración. El suelo vibraba con el ritmo sordo de una música sin alma, un latido frenético bajo la cacofonía de voces. Risas, agudas y quebradizas como cristales rotos. Murmullos, resbaladizos de falta de sinceridad. El tintineo de las copas, un repique constante y nervioso. Era una guarida de depredadores, y el aire zumbaba con su avaricia y ambición colectivas. Podía sentir la falsedad, las alianzas cambiantes, el desprecio apenas velado. Era una tormenta de ruido emocional que me mareaba. Mi bastón, una delgada extensión de mis propios sentidos, golpeaba a un ritmo frenético contra el mármol pulido, tratando de encontrar un punto de apoyo en el caos. Madre, necesito un momento de tranquilidad, susurré, mi voz apenas audible sobre el estruendo. No hay tranquilidad para nosotros esta noche, Brian, siseó. Sonríe. Tienes una cara miserable. Su agarre se apretó, arrastrándome a través de un enjambre de cuerpos. Una oleada de ginebra cara y algo almizclado me envolvió cuando alguien pasó demasiado cerca. Me estremecí. El gentío era sofocante, sus movimientos impredecibles. Mi mapa mental cuidadosamente construido de mi entorno se había disuelto en un vórtice arremolinado. Me estaba ahogando. El pánico, frío y agudo, comenzó a arañar mi garganta. Tenía que salir. Voy al baño, dije, mi voz más firme esta vez. No esperé su permiso. Con suavidad pero con decisión, liberé mi brazo de su agarre. La oí empezar a protestar, pero su voz fue engullida por la multitud. Estaba solo. Respiré hondo y temblorosamente, tratando de aislar un solo hilo en el caótico tapiz de sonido. La música era más fuerte a mi izquierda, así que giré a la derecha, apuntando a lo que esperaba que fuera un pasillo. Mi bastón barría ante mí, mi escudo y mi guía. Toc, toc, deslizar, toc. Los sonidos eran mis únicos puntos de referencia. El suelo de mármol liso y frío dio paso al suave silencio de una alfombra mullida. Bien.
Un pasillo. El ruido ambiental de la fiesta retrocedió detrás de mí, reemplazado por un zumbido bajo y mecánico, la circulación del edificio. Seguí el camino alfombrado, mi mano libre rozando una pared fresca y panelada. Conté mis pasos. 112. El aire se volvió más quieto, los olores menos abrumadores. El olor a aire limpio y estéril, con una leve y agradable nota de cera para madera. Buscaba el suave silbido de una puerta de baño, el aroma a jabón. En cambio, mi mano extendida encontró el latón frío de un pomo. Giró fácilmente bajo mi tacto. Empujando la pesada puerta, entré en un oasis de silencio absoluto y bendito. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, amortiguando los últimos restos de la gala en un zumbido distante e ignorable. El aire aquí era diferente. Olía a cuero rico y engrasado, a papel viejo y tinta, al leve y amargo aroma de un café negro y fuerte preparado hacía horas. Era un aroma que hablaba de trabajo, de concentración, de contemplación silenciosa. Era un santuario. El alivio me invadió con tanta intensidad que sentí que las rodillas me flaqueaban. Me apoyé en la puerta, con el corazón martilleando contra mis costillas. Bebí el silencio, dejando que calmara mis nervios crispados. Esta habitación era una isla de paz en un océano de ruido. Di un paso tentativo hacia adelante, mi bastón golpeando suavemente lo que parecía una alfombra gruesa de pelo corto. Mapeé el espacio con mis oídos. Era grande. El sonido de mis pasos era suave, absorbido por la alfombra y lo que supuse que eran pesadas cortinas o estanterías. Había un leve zumbido electrónico a mi derecha, una computadora, probablemente. Me moví hacia el centro de la habitación, con la mano extendida, y encontré la superficie lisa y fresca de un gran escritorio. Tracé su borde, mis dedos descubriendo las esquinas nítidas y limpias de un secante de cuero, el cilindro frío de un portalápices, el peso sólido de un pisapapeles. Era un espacio organizado. Un espacio controlado. Sentí una punzada de algo parecido a la envidia por la persona que comandaba un dominio tan pacífico. Encontré una silla, de cuero, pude olerla antes de tocarla, arrimada al escritorio. Se sentía sólida y cara. Me dejé caer en ella, el material flexible suspirando bajo mi peso. Solo necesitaba 5 minutos. 5 minutos para centrarme antes de tener que enfrentarme de nuevo a los tiburones. Eché la cabeza hacia atrás, respirando el aroma tranquilo y masculino de la habitación. Se sentía seguro. Anclado. Tienes 10 segundos para decirme por qué estás en mi oficina antes de que haga que seguridad te saque. La voz cortó el silencio, tan suave y peligrosa como el acero pulido. Provenía de la esquina de la habitación, de un lugar que había registrado como una mancha de silencio más oscura. Mi corazón saltó a mi garganta, cada músculo de mi cuerpo se tensó de puro terror. No había estado solo. Me puse de pie de un salto, mi silla raspando hacia atrás. Mi bastón cayó al suelo con estrépito. Estaba completamente desorientado, mi cuidadosamente construida sensación de seguridad hecha añicos. Lo siento mucho, tartamudeé, levantando las manos como para protegerme de un golpe. No. No sabía que había alguien. Solo buscaba un lugar tranquilo. La fiesta era demasiado. Hubo una larga pausa. Pude oír el leve susurro de la tela mientras el hombre se movía. Su aroma me llegó entonces, más fuerte ahora. Era el aroma de la habitación, pero amplificado, personalizado. Cuero y café, sí, pero con un trasfondo de algo más. Algo limpio y nítido, como el aire fresco del invierno, y una sutil nota almizclada que era puramente alfa. Era abrumador, pero no desagradable. Era un aroma de autoridad absoluta e inquebrantable. Esta era la guarida de Elías Dani. La fiesta, repitió, su voz un retumbo bajo y pensativo. Estaba más cerca ahora. Podía oír el suave paso de sus caros zapatos sobre la alfombra. La fiesta de rendición de Brew Industries.
No había triunfo en su voz, solo una declaración de hechos. ¿Eres un Bru? Mi nombre es Brian Bru, susurré, mis mejillas ardiendo de humillación. Por supuesto que lo sabía. Acababa de conquistar mi mundo entero. Brian Bru, dijo, saboreando el nombre. No te mencionaron en las negociaciones. El hijo solitario. Hizo una pausa de nuevo, y sentí su presencia frente a mí, un muro de calor y poder. El aire se movió a medida que él lo hacía. ¿Eres ciego? No fue una pregunta. Fue una observación, declarada con la misma claridad desapasionada que los hechos de su negocio. No había piedad en ello, ni repulsión, solo, sorpresa. Y algo más que no pude descifrar del todo. Curiosidad. Sí, logré decir, mi voz tensa. Yo, debería irme. Pido disculpas por la intrusión. Me agaché, buscando a tientas mi bastón, mis movimientos torpes por el pánico. Una mano, grande y cálida, se cerró sobre mi brazo antes de que pudiera encontrarlo. El toque fue sorprendentemente suave, firme pero no hiriente. Me envió una descarga de electricidad, una reacción pura alfa-omega que no había sentido con tanta fuerza en años. Me congelé. Quédate, dijo. No fue una orden, no de la manera en que un alfa puede forzar la sumisión de un omega. Fue más silencioso, una invitación pronunciada con el peso de un hombre que no estaba acostumbrado a ser rechazado. Soltó mi brazo y lo oí agacharse. Un momento después, la madera lisa y familiar de mi bastón fue puesta en mi mano. Gracias, respiré, mis dedos cerrándose alrededor de él como un salvavidas. Dijiste que la fiesta era demasiado, afirmó, su voz aún con esa nota de intensa curiosidad analítica. ¿Por qué? La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que me desequilibró. La gente no me preguntaba cosas así. Hablaban a mi alrededor, sobre mí, pero rara vez se dirigían a mí con una pregunta tan genuina. El sonido, me encontré explicando, las palabras saliendo a borbotones. Y los olores. Es abrumador. Todo el mundo está proyectando. Sus emociones son muy ruidosas. Sus emociones, reflexionó. La sensibilidad de un omega. Algo así, dije, apartándome un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja. Es difícil encontrar una señal en medio de tanto ruido. ¿Y qué señal estabas recibiendo ahí fuera? Preguntó. Se había movido hacia el escritorio, el sonido de un pesado vaso de cristal siendo colocado sobre la madera. Me llegó el leve y dulce olor a whisky. Dudé. La honestidad se sentía peligrosa. Avaricia, dije finalmente. Miedo. Mucha falsa confianza. Es un ambiente hostil. Una risa grave vibró en la habitación. Un análisis astuto. No necesitas ojos para ver la verdad en ese salón de baile, ¿verdad? Me guió de vuelta a la silla que había desocupado. Siéntate, Brian Bru. Parece que has encontrado el lugar más tranquilo de todo el edificio. Lo menos que puedo hacer es dejar que lo disfrutes por un momento. Me hundí de nuevo en la silla, completamente desconcertado. El CEO más despiadado de la ciudad, el hombre que acababa de desmantelar el legado de mi familia, me estaba ofreciendo refugio. No lo entendía. Esto tenía que ser un juego, una jugada de poder que no podía percibir. Estás temblando, observó. No estoy acostumbrado a la compañía, admití. Especialmente no. La del conquistador de mi familia. Dejé las palabras sin decir. Me lo imagino, dijo. Oí el tintineo del cristal de nuevo, y luego otro sonido, un plato siendo colocado en el escritorio cerca de mí. El rico y sabroso aroma de algún tipo de pastelito en miniatura llenó el aire. Tus padres están socializando, tratando de salvar lo poco que pueden. No se han dado cuenta de que te has ido. Me estremecí ante la crueldad casual de su precisión. No lo harían. No, asintió. Sospecho que no lo harían.
Su voz estaba más cerca ahora. Estaba apoyado en el escritorio. Dime qué es esto. Olfateé el aire. Salmón ahumado sobre hojaldre, con eneldo y un poco de queso crema. Otra risa grave, esta vez teñida de genuina diversión. Impresionante. Mi sentido del olfato está desarrollado, dije, sintiendo un sonrojo subir por mi cuello. Parece que todos tus sentidos lo están, excepto el que la mayoría de la gente usa. Hizo una pausa. Lo encuentro fascinante. Fascinante. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. La gente encontraba mi ceguera lamentable, trágica, inconveniente. Nadie la había llamado fascinante. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Pregunté, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Elías Dani guardó silencio durante un largo momento. Pude oír el suave tic-tac de un reloj en la pared, un sonido que no había notado antes. La ciudad zumbaba su canción distante. Porque, dijo finalmente, su voz un murmullo bajo e íntimo que me envió un escalofrío por la espalda, en un edificio lleno de gente que intenta venderme una imagen cuidadosamente construida. Eres lo primero genuino que he encontrado en toda la noche. No estás fingiendo. No puedes. Tenía razón. No podía fingir confianza con mi postura ni mentir con mis ojos. Mis manos temblorosas, mi voz vacilante, mi sola presencia aquí, un refugiado de una fiesta que no podía soportar, todo era la verdad sin barnizar. Y por alguna razón, este hombre poderoso y peligroso encontraba eso, refrescante. Ahora, dijo, su tono cambiando, volviéndose más ligero, el pastelito está a tus 10 en punto. Hay un vaso de agua a tus 2. No te preocupes, añadió, una sonrisa en su voz. Es solo agua. No me atrevería a ofrecerle a un Brum whisky en una noche como esta. Podría malinterpretarse. Me encontré sonriendo, una sonrisa pequeña y genuina que se sentía extraña en mi rostro. Gracias, señor Dani. Elías, corrigió suavemente. Y de nada, Ryan. Me senté allí, en la oficina tranquila y opulenta del hombre que había arruinado a mi familia, y por primera vez en toda la noche, me sentí seguro. Comí el pastelito, que estaba tan delicioso como olía, y escuché el sonido de Elías Dani simplemente existiendo en la misma habitación. El suave susurro de su traje, el golpeteo silencioso de su pluma contra el escritorio, el ritmo constante y uniforme de su respiración. Era una presencia tranquila y reconfortante. No sabía a qué juego estaba jugando, ni qué significaba todo esto. Pero en el corazón de la derrota de mi familia, en la guarida del propio león, me había topado con una inesperada y desconcertante amabilidad. Y me encontré aferrándome a ella, una nota única y clara en una sinfonía de discordia. A la mañana siguiente, el silencio del ático era de otro tipo. No era el silencio pacífico y reconfortante de la oficina de Elías, era un silencio pesado y sofocante, denso de rabia tácita y amargas recriminaciones. Podía sentir la ira de mis padres irradiando desde el otro lado del apartamento como un calor tóxico. Mi breve desaparición no había pasado desapercibida. Estaba sentado en mi habitación, un espacio que habían amueblado con texturas suaves y paneles que amortiguaban el sonido, una jaula dorada diseñada para contenerme. Pasaba los dedos sobre una copia en braille de la Odisea, los familiares puntos en relieve un consuelo bajo mis yemas, cuando el sonido del ascensor privado resonó en el pasillo. Las visitas eran raras. Un momento después, un golpe seco en mi puerta. El aroma de mi madre la precedió, agudo y agitado. Brian, levántate. Tenemos una visita. ¿Una visita? Es él, siseó, su voz un susurro venenoso. Dani. Pregunta por ti. La sangre se me heló. Elías Dani estaba aquí. En nuestra casa. El león me había seguido hasta mi jaula. Me levanté lentamente, mis manos de repente resbaladizas de sudor. ¿Qué podía querer?
Mi madre prácticamente me arrastró a la sala de estar. El aire estaba eléctrico por la tensión. La presencia de mi padre era una nube de tormenta de furia impotente, su aroma denso con el olor a whisky rancio y derrota. Y luego estaba el aroma de Elías, cortándolo todo, limpio, nítido y completamente tranquilo. Era una isla de control en el mar de caos de mi familia. Señor Danny, la voz de mi padre era grave. Esta es una inesperada intromisión. Bru, la voz de Elías era fría y uniforme. Creo que fui invitado. Su hijo dejó esto en mi oficina anoche. Oí un suave clic cuando colocó algo sobre la mesa de café de cristal. Es una reliquia familiar, continuó. Quería asegurarme de que fuera de vuelta a salvo. Mis manos volaron a mi cuello. El pequeño guardapelo de plata que mi abuela me había dado ya no estaba. Ni siquiera me había dado cuenta. Era mi posesión más preciada, un consuelo suave y fresco que tocaba 100 veces al día. Brian, dale las gracias al señor Danny, ordenó mi madre, con la voz tensa. Gracias, susurré, con el rostro ardiendo. Me sentí como un niño al que regañan. No fue ninguna molestia, dijo Elías. Sentí que dirigía toda su atención hacia mí. El peso de su enfoque era inconfundible. También esperaba poder hablar con Brian. A solas. Un silencio de asombro cayó sobre la habitación. Mi padre emitió un sonido ahogado. De ninguna manera, gruñó. Me temo que debo insistir. La voz de Elías no cambió de volumen, pero el acero bajo ella se volvió de repente mucho más aparente. El aire crepitó con autoridad alfa. Mi padre, un beta, se erizó audiblemente, pero el desafío murió en su garganta. La dinámica de poder en la habitación se había establecido desde el momento en que Elías salió del ascensor. Él era el depredador alfa aquí. Nosotros éramos simplemente presas. Tras un tenso momento que se extendió por una eternidad, mi madre habló. Bien. 5 minutos. Estaremos en el comedor. Oí sus resentidos pasos retirarse, el susurro de la bata de seda de mi madre, un sonido de pura indignación. El silencio que dejaron fue llenado por la tranquila presencia de Elías. No se les da muy bien ocultar sus sentimientos, ¿verdad? Comentó en voz baja. No, asentí. Nunca se les ha dado bien. Cruzó la habitación. Seguí su movimiento por el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera. Se detuvo frente a mí. Tu guardapelo. Tomó suavemente mi mano y colocó la familiar plata fría en mi palma. Sus dedos rozaron los míos, y esa misma sacudida de conciencia recorrió mi brazo. Su piel era cálida y seca. Gracias, dije de nuevo, mi voz más fuerte esta vez. Apreté el guardapelo con fuerza. No tenías que traerlo tú mismo. Quería hacerlo, dijo simplemente. También quería disculparme. Fruncí el ceño, girando la cabeza hacia el sonido de su voz. ¿Disculparte? ¿Por qué? Por mi parte en la situación actual de tu familia. Los negocios son los negocios, Brian, pero vi la angustia que te causó anoche. Esa no era mi intención. Me quedé sin palabras. Este hombre, este titán corporativo, ¿se estaba disculpando conmigo? No fue culpa tuya, dije. Mi padre tomó algunas malas decisiones. Quizás, admitió Elías. Aún así, descubro que no disfruto siendo la fuente de tu malestar. Hizo una pausa. Por eso he venido a hacer una proposición. Mi guardia se levantó al instante. ¿Una proposición? Me gustaría invitarte a almorzar. Debo haberlo oído mal. ¿Almorzar? Sí. Hay un restaurante, Aria, que se centra en una experiencia gastronómica multisensorial. Crean platos diseñados para estimular el olfato y la textura tanto como el gusto. Pensé que podría gustarte. Esto era surrealista, era alguna forma extraña de regodeo, una manera de humillar aún más a mi familia exhibiéndome por la ciudad.
Mis sentidos omega buscaron cualquier indicio de malicia, cualquier intención cruel bajo su tranquila apariencia. No encontré ninguna. Lo que sí encontré fue esa misma intensa curiosidad de la noche anterior, mezclada con algo más suave. Sinceridad. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. Estuvo en silencio por un momento. Porque me gustaría conocerte mejor, Brian Brew. Porque eres una anomalía. Navegas en un mundo de tiburones sin la herramienta principal que todos usan, y sin embargo pareces ver con más claridad que cualquiera de ellos. Quiero entender cómo. Su explicación fue analítica, casi clínica, pero se sintió más honesta que cualquier cumplido florido. No me compadecía. Estaba intrigado por mí. En su mundo de activos cuantificables y movimientos estratégicos, yo era una variable que no podía resolver de inmediato. ¿Y si digo que no? Entonces te agradeceré tu tiempo y me iré, dijo, con voz uniforme. Pero espero que digas que sí. Pensé en el silencio sofocante de este apartamento, en el amargo resentimiento de mis padres. Pensé en la jaula dorada que habían construido para mí. Por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía una llave. Podría ser un truco. Podría llevar a otra jaula. Pero era una elección. Mi elección. Está bien, dije, la palabra saliendo como un soplo de aire. Sí. Almorzaré contigo. Pude sentir la sonrisa en su voz. Excelente, digamos mañana a la 1. Mi chofer te recogerá. Estaré listo. Comenzó a irse, sus pasos moviéndose hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Brian? Sí. Por si sirve de algo, dijo, su voz más suave, más personal de lo que había sido antes. Tus padres son unos necios. Lo que ven como una debilidad, creo que puede ser tu mayor fortaleza. Y luego se fue, dejándome de pie en el centro de la habitación, aferrando mi guardapelo. Sus palabras resonaron en el silencio, un marcado contraste con toda una vida en la que me dijeron que estaba roto, defectuoso, que era menos. Una gran fortaleza. La idea era tan extraña, tan radical, que se sentía como aprender un nuevo idioma. Mis padres irrumpieron de nuevo en la habitación en el momento en que oyeron partir el ascensor. ¿Qué quería? Exigió mi padre. ¿Qué le dijiste? Me devolvió mi guardapelo, dije, mi voz tranquila y firme de una manera que me sorprendió incluso a mí. Y me invitó a almorzar mañana. Te negaste, por supuesto. Exclamó mi madre. No, dije, volviéndome para enfrentarlos, una extraña sensación de resolución solidificándose dentro de mí. Acepté. La explosión de ira e incredulidad que siguió fue una tormenta familiar, pero por primera vez, sentí que estaba en el ojo del huracán, intacto. Sus palabras, sus acusaciones de traición, sus temores de pánico sobre lo que esto podría significar, se sentían distantes. Elías Dani había entrado en mi prisión y no solo me había ofrecido un vistazo del mundo exterior, sino que también me había entregado un escudo. Un escudo hecho de su propio y desconcertante interés. No conocía sus motivos y no confiaba en él por completo. Pero mientras me mantenía firme contra la furia de mis padres, supe una cosa con certeza. Ya no era un instrumento silencioso en un estuche de terciopelo. Por fin iba a tocar mi propia canción. Fiel a su palabra, exactamente a la 1 del día siguiente, llegó un coche a por mí. El portero, cuyos pasos arrastrados y respiración sibilante me eran tan familiares como el zumbido ambiental del edificio, anunció su llegada a través del interfono con un tono de reverencia inusual. Mi madre se había negado a hablarme en toda la mañana, irradiando un silencio frío y furioso, mientras que mi padre simplemente se había encerrado en su estudio. Su desaprobación era una manta gruesa y sofocante, pero por primera vez, no me asfixiaba. Se sentía más como una tormenta lejana. El chofer de Elías era un hombre tranquilo que olía ligeramente a menta y a tapicería de cuero. Me ayudó a entrar en el coche con una eficiencia practicada e impersonal.
El vehículo en sí era un oasis de calma. Se movía a través de la caótica sinfonía de la ciudad con una gracia suave y silenciosa, aislándome de los ruidos discordantes del mundo exterior. Aria fue una experiencia incluso antes de que entráramos. El aire alrededor de la entrada estaba impregnado del aroma limpio y verde del eucalipto y el romero. El sonido de una pequeña y suave fuente gorgoteaba cerca, un contrapunto líquido a la dura percusión de la ciudad. Un maitre con una voz como la miel tibia nos recibió. ¿El invitado del señor Dani? Bienvenido. Es un honor tenerle. Me condujo a una mesa apartada, no tirando de mi brazo, sino dejándome apoyar la mano en su codo, sus pasos medidos y claros. El restaurante no era silencioso, pero los sonidos eran suaves, cuidados. El suave murmullo de la conversación, el tintineo apagado de los cubiertos sobre la cerámica, las suaves melodías de una pieza instrumental que parecía serpentear por el aire como una cinta de seda. Apenas me estaba acomodando en mi silla cuando el aroma de Elías anunció su llegada un momento antes que su voz. Cuero, café, esa nota nítida y limpia de aire invernal. Se estaba convirtiendo en un aroma familiar y, extrañamente, reconfortante. Brian. Me alegro de que hayas venido. Su voz era un retumbo bajo y cálido que cortaba el suave ambiente del restaurante, destinada solo para mí. Elías, respondí, una pequeña sonrisa asomando a mis labios. Tu restaurante texturalmente interesante espera mi veredicto. Pude oír la sonrisa en su voz. Estoy en ascuas. Me tomé la libertad de hablar con el chef. Ha preparado un menú de degustación para nosotros, centrado en el aroma y la textura. La comida fue una revelación. Fue un viaje realizado no con los ojos, sino con todos los demás sentidos. Había una sopa fría de pepino que era suave como la seda en la lengua, con la sorprendente y crujiente textura de la quinoa tostada y una explosión de menta que se sentía como aire fresco. Había una vieira a la plancha, tierna y jugosa, que descansaba sobre un lecho de polenta cremosa y granulada, un contraste delicioso. Había un trozo de cordero cocido a fuego lento, tan tierno que se deshacía en la boca, su rico sabor realzado por el aroma terroso de la trufa y el sorprendente crujido de un crujiente de champiñón deshidratado. Elías fue el guía perfecto. No solo me dejó experimentarlo, participó conmigo. Describía los colores del plato con un tono bajo y objetivo. La sopa es de un verde pálido, como las hojas nuevas en primavera, con las motas oscuras de la quinoa esparcidas por encima, y luego me pedía que describiera las texturas y los aromas a cambio. Estábamos compartiendo una única experiencia a través de nuestros diferentes sentidos, construyendo juntos una imagen completa. Tienes razón, dije, después de un plato que incluía una fascinante espuma que sabía a parmesano y se sentía como una nube. Esto es increíble. Tenía la sensación de que lo apreciarías, dijo. Pude oír la satisfacción en su voz. Experimentas el mundo más intensamente que la mayoría, ¿no? Tengo que hacerlo, dije simplemente. Es mi forma de ver. Hice una pausa y luego decidí ser valiente. Dime qué ves tú, Elías. Ahora mismo. Estuvo en silencio por un momento. Oí cómo se movía en su asiento, el suave susurro de una tela cara. Veo a un hombre que está más a gusto en un restaurante extraño que en su propia casa. Veo una fuerza tranquila que su familia ha confundido con fragilidad. Y veo. Vaciló. Veo a alguien que me está escuchando. Escuchando de verdad. Es una cualidad rara. Sus palabras enviaron un calor que se extendió por mi pecho, completamente ajeno al vino que estaba sorbiendo. No solo estaba intrigado por mi ceguera, estaba empezando a verme a mí. Hablamos durante horas. Me preguntó sobre mi vida y, por primera vez, se lo conté a alguien. Le hablé de aprender braille, de la frustración y el triunfo de navegar por una habitación familiar por mi cuenta por primera vez. Le hablé de mi amor por los audiolibros, por la música, por las historias que el mundo contaba a través del sonido y el aroma. No lo pinté como una tragedia.
Simplemente le conté mi realidad. Y él, a su vez, me habló de la suya. Un mundo de presión constante, de jornadas de 16 horas y decisiones de alto riesgo. Un mundo de interacciones superficiales y relaciones transaccionales. Habló de la soledad en la cima, un sentimiento tan crudo y genuino que resonó con mi propia vida de aislamiento. Su mundo era tanto una jaula como el mío, solo que con barrotes dorados de poder y riqueza. Todos quieren algo de mí, dijo, en voz baja. El bullicio del restaurante se había desvanecido en un zumbido de fondo. Mi junta directiva, mis competidores, mis supuestos amigos. Ven al CEO, al alfa, la cuenta bancaria. No ven al hombre. Yo no sé cómo es un CEO, dije suavemente. Y no puedo ver una cuenta bancaria. Solo percibo al hombre. Y suena, cansado. El silencio que siguió fue profundo. Sentí una ola de emoción de su parte, tan potente que fue como un toque físico. Sorpresa, vulnerabilidad y un sorprendente y profundo alivio. La sensación de ser visto de verdad, sin el uso de los ojos. Cuando finalmente habló, su voz era densa por una emoción que no pude nombrar. Tú, Brian Brew, eres un hombre muy peligroso. Creo que ese fue el momento en que algo cambió entre nosotros, irrevocablemente. La curiosidad se convirtió en algo más profundo. La fascinación, en algo más personal. Los almuerzos se convirtieron en algo habitual. A veces íbamos a Aria. Otras veces, pedía que le enviaran comida a su oficina tranquila y segura, y hablábamos durante horas. Me llevó a un concierto privado en una sala pequeña y acústicamente perfecta, donde la música de un violonchelo solista nos envolvió, tan rica y resonante que sentí que podía tocar las notas. Me llevó a un jardín botánico después del cierre, y caminé por el aire húmedo de los invernaderos, mis dedos rozando las hojas aterciopeladas, los pétalos cerosos, los tallos espinosos de 100 plantas diferentes, sus aromas una sinfonía de vida verde y creciente. Con cada encuentro, los muros que había construido a mi alrededor se desmoronaban un poco más. Y podía sentir como los muros a su alrededor, la fortaleza impenetrable del CEO Alfa, también comenzaban a bajar. Empezó a delegar más en el trabajo, reservando tiempo para nosotros. Su aroma, cuando estaba conmigo, comenzó a perder su filo de concentración y estrés, suavizándose en algo más relajado, más contento. La hostilidad de mis padres, en cambio, crecía con cada salida. Me veían como un traidor que se codeaba con el enemigo. ¿Qué te está prometiendo, Brian? Se burló mi padre una noche después de que el chofer de Elías me dejara. ¿Un despacho de esquina a tu nombre, una jaula de oro para reemplazar la que ya tienes? No me está prometiendo nada, respondí con calma, mis manos sin temblar siquiera. Me está dando conversación. Me está mostrando un mundo del que nunca pensaste que podría formar parte. Te está utilizando. Insistió mi madre, con voz estridente, te exhibe para humillarnos. ¿Lo está haciendo? Repliqué, volviéndome hacia el sonido de su voz, o es la única persona que ha mirado más allá de mis ojos y ha visto a una persona con la que vale la pena hablar. Su silencio fue más condenatorio que cualquier argumento. Una noche, Elías me llevó a su propio ático. Era un espacio enorme, pero a diferencia de la casa de mi familia, no parecía un museo. Se sentía vivido. El aire olía a él, a cuero y café y a algo cálido y limpio. Me condujo a una habitación que dijo que había preparado para mí. Mi bastón golpeó contra un suelo de madera lisa y cálida. El aire estaba lleno de una mezcla de aromas relajantes, sándalo, lavanda y el olor limpio de la lluvia. Guió mi mano hacia una pared. Estaba cubierta con un tapiz, los hilos gruesos y de rica textura, representando una escena de bosque que podía sentir con las yemas de mis dedos. Me llevó a una colección de objetos sobre una mesa baja, un trozo de cristal liso y desgastado por el mar, una geoda rugosa y pesada, su interior cristalino un agudo contraste con su exterior pedregoso, una sarta de cuentas de madera pulida.
Recordé que hablabas de cómo ves a través del tacto, dijo, su voz suave a mi lado. Pensé que te gustaría tener una habitación con cosas que mirar. Las lágrimas asomaron a las comisuras de mis inútiles ojos. Fue el gesto más considerado y romántico que nadie había hecho por mí. No era una exhibición grandiosa y vacía de riqueza. Era un acto silencioso y profundo de comprensión. Me giré, extendiendo la mano para encontrarlo. Mis manos se encontraron con la extensión firme y cálida de su pecho, la fina lana de su suéter suave bajo mis palmas. Sentí el latido constante y fuerte de su corazón bajo mi mano. Gracias, susurré, con la voz quebrada. Brian, murmuró, sus manos subiendo para ahuecar suavemente mi rostro. Sus pulgares trazaron la línea de mis pómulos. No tienes que agradecérmelo. Su aroma me envolvió, reconfortante y embriagador. La energía emocional que emanaba de él era una mezcla embriagadora de afecto, deseo y una ternura feroz y protectora que hizo que mi propio corazón doliera. Toda mi vida, mis instintos omega habían estado latentes, reprimidos. Con él, zumbaban con una vida tranquila y gozosa. Me sentía seguro. Me sentía apreciado. Se inclinó, y yo levanté el rostro instintivamente. Sus labios se encontraron con los míos, y el mundo se desvaneció. El beso no fue exigente ni agresivo. Fue suave, explorador, una pregunta que respondí con toda la soledad reprimida y la esperanza recién descubierta de mi alma. Sabía a whisky y a calor y a la promesa de un comienzo. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. Quédate, susurró. No vuelvas allí. Quédate conmigo. No era una cuestión de dónde estaría más seguro o más cómodo. Era una cuestión de a dónde pertenecía. La respuesta era simple, clara y absoluta. De acuerdo, respiré. Y por primera vez, sentí de verdad que estaba en casa. Vivir con Elías fue un proceso de descubrimiento. Aprendimos la topografía de nuestras vidas, los ritmos de nuestros días. Aprendí que el formidable CE, o Alfa roncaba suavemente cuando estaba agotado y que era irremediablemente inepto para hacer café, a pesar de su amor por él. Él aprendió que yo organizaba mi ropa por texturas y que podía adivinar su estado de ánimo simplemente por el sonido de sus pasos acercándose por el pasillo. Nuestros mundos, antes tan separados, comenzaron a fusionarse. Su ático, antes un bastión de soltería minimalista, se suavizó con mi presencia. Lo llené de música, del aroma de las hierbas que empecé a cultivar en macetas en la terraza, del silencioso golpeteo de mi bastón en los suelos de madera. Me convertí en una parte fija de su vida, y él de la mía. El mundo de los negocios, sin embargo, no fue tan tolerante. Los susurros nos seguían a donde quiera que íbamos. Podía sentir la curiosidad especulativa, a menudo maliciosa, de sus rivales y miembros de la junta. Para ellos, yo era su debilidad, el inexplicable omega ciego que de alguna manera había atrapado al intocable Elías Dani. La confrontación definitiva llegó antes de lo que esperaba. Elías estaba en medio de una tensa negociación para adquirir una empresa tecnológica más pequeña pero muy innovadora. El CEO de esa empresa, un alfa resbaladizo llamado Marcus Vance, era conocido por sus tácticas desleales. Es escurridizo, dijo Elías una noche, paseándose por su oficina mientras yo escuchaba, acurrucado en un lujoso sillón. El olor de su estrés era agudo en el aire. Cada vez que nos acercamos a un acuerdo, cambia los términos. Oculta algo, pero mi equipo no puede encontrarlo. ¿Cómo se siente él? Pregunté en voz baja. Elías dejó de pasearse. ¿Qué? Cuando estás en una habitación con él. Describe la sensación. El sonido de su voz. Su aroma. Elías se acercó y se arrodilló ante mi silla. Tomó mis manos. Su voz es suave, segura. Huele a colonia cara y a ambición. Irradia confianza. Confianza falsa, corregí suavemente. Como en la gala. ¿Es una máscara, que hay debajo?
Elías se quedó en silencio, pensando. Está ansioso. Su sonrisa nunca llega a sus ojos. Su mano, cuando nos la dimos, estaba húmeda. Está desesperado, dije. La empresa está fracasando. Oculta una deuda masiva. La innovación es real, pero las finanzas son una mentira. Proyecta fuerza porque es lo único que le queda. Elías me miró, y pude sentir la intensidad de su mirada como si fuera un toque físico. No me cuestionó. No me preguntó cómo lo sabía. Simplemente apretó mis manos. Mi equipo de auditoría lleva semanas revisando los libros y no ha encontrado nada. Están mirando con los ojos, dije. Diles que busquen lo que no está ahí. Los huecos. El olor a miedo. Actuó siguiendo mi intuición. Le dijo a su principal contable forense que ignorara los números presentes y buscara los que faltaban. 2 días después, lo encontraron, un conjunto de cuentas en paraísos fiscales cuidadosamente ocultas, una montaña de deudas disfrazada de activos. La empresa de Vance era un castillo de naipes, y casi la habíamos comprado a su valor nominal. La negociación final se celebró en la sala de juntas principal de Apex Industrias. Elías había insistido en que yo estuviera allí. No escondido en su oficina, sino en la mesa, a su lado. Era una declaración, y todos en la sala lo entendieron. El aire en la sala de juntas estaba cargado de tensión. Podía sentir la curiosidad hostil del equipo de Vance y la desconcertada aprensión de los propios miembros de la junta de Elías. Mi padre también estaba allí, representando a un grupo de accionistas minoritarios. Su presencia era un nudo de pura y amarga humillación en la esquina de la sala. Vance comenzó la reunión con su habitual presentación pulida, su voz un ronroneo confiado. Pero yo podía sentir la energía frenética y de pánico que vibraba justo bajo la superficie. Su aroma era agudo por el sudor de un mentiroso desesperado. Cuando terminó, hubo un silencio educado. Luego habló Elías, su voz tranquila y mortal. Una presentación impresionante, Marcus. Desafortunadamente, es una obra de ficción. Expuso las pruebas de la deuda oculta, la contabilidad fraudulenta, las mentiras. Lo hizo con precisión quirúrgica, desmantelando toda la personalidad de Vance pieza por pieza. Podía sentir cómo el hombre se desmoronaba, las olas de su conmoción y terror barriendo la mesa. En su último y desesperado intento, Vance se volvió contra mí. ¿Y le crees a él?, espetó, su voz quebrándose, a tu nueva mascota, un omega ciego que ni siquiera puede leer los documentos que tiene delante, es este quien te asesora ahora, Danny, te has ablandado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El insulto fue tan descarado, tan cruel, que quedó suspendido en el aire como veneno. Antes de que Elías pudiera desatar la furia fría que podía sentir acumulándose en él, puse una mano en su brazo. Luego, me levanté. La sala quedó en silencio absoluto. Todo lo que podía oír era el latido frenético de mi propio corazón. Tiene usted razón, señor Vance, dije, mi voz clara y firme, amplificada por la perfecta acústica de la sala. No puedo leer los documentos. No puedo ver los números en sus hojas de cálculo inventadas. Pero no lo necesito. Giré la cabeza lentamente, mirando en dirección a su aroma de pánico y acritud. Puedo oír la mentira en su voz. Puedo oler el hedor de su desesperación. Puedo sentir el pánico frenético y repugnante de un hombre que ha sido descubierto. Mis ojos no funcionan, es verdad. Pero mis sentidos me dicen la verdad. Y me dicen que usted, señor, es un fraude. El silencio que siguió fue absoluto. Había tomado su insulto, su arma, y se la había devuelto con una precisión mortal. Había reclamado mi supuesta debilidad y la había revelado como una fortaleza que él nunca podría esperar comprender. Entonces, la voz de mi padre, ahogada por una extraña mezcla de horror y asombro, cortó el silencio. Tiene razón. Brian siempre ha podido sentir cosas.
Simplemente nunca. Se interrumpió, su propio fracaso flotando en el aire. Ese fue el fin para Vance. Se marchitó, expuesto y derrotado. El trato estaba muerto, y la compañía de Elías se había salvado de una adquisición desastrosa. Mientras la sala se vaciaba, llena de los murmullos atónitos de los miembros de la junta, las manos de Elías encontraron mis hombros. Me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con fuerza. Su aroma era una mezcla embriagadora de triunfo, alivio y un orgullo abrumador y feroz que estaba dirigido por completo a mí. Te lo dije, susurró en mi pelo, su voz densa por la emoción. Te dije que era tu mayor fortaleza. Enterré el rostro en su pecho, inhalándolo. Sentí sus labios presionar mi sien. En esa sala de juntas, rodeado de los titanes de la industria, no había sido una carga. Había sido la clave. No había sido una cosa rota digna de lástima. Había sido un compañero. Esa noche, estábamos en la terraza de su ático. La ciudad se extendía bajo nosotros, un complejo tapiz de sonido y luz que podía sentir pero no ver. El aire fresco de la noche rozaba mi rostro. Elías estaba de pie detrás de mí, sus brazos rodeando mi cintura, su barbilla descansando en mi hombro. Permanecimos en un cómodo silencio durante un largo rato, simplemente escuchando el latido del corazón de la ciudad. «Cásate conmigo, Brian», dijo suavemente, su voz una cálida vibración contra mi espalda. No fue una sorpresa. Se sintió como la conclusión más natural e inevitable del mundo. Se sintió como la nota final de una hermosa pieza musical, una nota que se había estado construyendo desde el momento en que tropecé en su oficina. «¿Te das cuenta de a lo que te comprometes?», murmuré, reclinándome en su abrazo. Un esposo que no puede ver tu rostro cuando sonríes, que siempre necesitará sujetarse de tu brazo en una habitación llena de gente. Me estoy comprometiendo con un esposo que puede ver la verdad de mi alma, replicó, su voz firme. Un esposo que me ancla, que me desafía, que ve el mundo de una manera que hace mi propia visión 100 veces más rica. No solo quiero tu fuerza, Brian. Te quiero a ti por completo. Por el resto de mi vida. Las lágrimas corrían libremente de mis ojos, pero por una vez, eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Me giré en sus brazos, mis manos encontrando su rostro, trazando la línea fuerte de su mandíbula, la suave curva de sus labios. Este era el rostro de mi hogar, el rostro de mi futuro. Lo conocía no por la vista, sino por el tacto, por el aroma, por el sonido de su corazón latiendo al compás del mío. Sí, susurré, mi voz quebrándose de felicidad. Sí, Elías. Me casaré contigo. Me besó entonces, un beso profundo y amoroso bajo el vasto y oscuro cielo. La sinfonía discordante de la ciudad se desvaneció, reemplazada por la música perfecta y armoniosa de nuestras dos vidas, finalmente, completamente, entrelazándose. Yo era un omega ciego al que le habían enseñado a creer que era una carga. Pero en los brazos del alfa que vio mi verdadero valor, había encontrado mi fuerza, mi voz y mi para siempre. Y era un futuro que era más brillante que cualquier cosa que hubiera podido esperar ver. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo relato de Historias de Amor BL.